el predicar. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar compartiendo nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Siempre es bueno, ¿no es cierto?, poder tener palabra del Señor fresca, abundante, ¿cierto? Así que los invito, hermanos, en este tiempo poder disponer nuestro corazón a poder escuchar lo que el Señor quiere decirnos en esta hora, en esta noche, en realidad, tarde-noche. Los invito entonces a que podamos buscar la palabra del Señor que está en Génesis 39. Génesis 39, del verso 19 al 21, es una historia que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho. Vamos a estar analizando algunas cositas, así que los invito. Entonces, Génesis 39, 19, si quieres buscar la Biblia, si quieres lo lees de la pantalla, que dice así: y sucedió que cuando el amo de José las palabras que su mujer hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, y encendió su furor, y tomó a su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Ya? En la versión nueva versión internacional, voy a leer la otra versión para que se entienda de otra un poquito distinto. Dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Ya, vamos a orar por esta palabra. Amén. Señor y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, a aprender un poco más de ti, Señor. Gracias porque nos ayudas, Señor. Te pido que seas tú abriendo el entendimiento de todas estas personas que están escuchando en este momento, Señor, que pueda ser de bendición para todos nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Señor les bendiga, hermano. Esta es una palabra que a mí me encanta, bueno, la historia de José. Ya, José, para quienes se vienen integrando o no conocen mucho de la historia, ¿ya? José es un hijo, uno de los hijos menores de su padre, digámoslo así, y era uno de sus favoritos. El papá tenía, en ese tiempo se podía tener más de una mujer, entonces el papá tenía dos esposas. Y una de esas esposas, bueno, hay una historia más o menos larga, voy a tratar de sintetizarla. Él quería casarse con una mujer. Esa mujer tenía una hermana mayor y según las leyes no se podía casar si es que la hermana mayor se casaba antes, ¿me entiendes? Entonces él, cuando pidió la mano de esta mujer, de la esposa, le hicieron una jugarreta y le cambiaron a la esposa. Entonces tuvo que, al final de toda la historia, tuvo que casarse con las dos para poder estar con la mujer que él quería, ¿ya? Entonces digamos como un resumen de los padres de José. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que en ese tiempo se podía casar, existía la poligamia, o sea, un hombre podía tener más de una mujer. Y de hecho se miraba como un estatus social, como las personas que tienen dos mujeres o más de dos mujeres se consideraban como personas adineradas, como que tenían muchos recursos, mucho de todo. Entonces era como mirado, no como hoy, que se mira como mal visto un hombre que tenga dos mujeres, pero sí, en ese tiempo se miraba como un estatus social, como una persona que tenía muchos recursos, mucho dinero, mucha riqueza. Ya, era asociado con eso. Ya, entonces, ¿qué pasó? Resulta que la primera esposa, la que no quería, digamos, que fue como obligado a casarse con ella, tuvo muchos hijos, tuvo hartos hijos. Pero la esposa que él quería, que él amaba, tuvo solamente dos hijos y uno de ellos era José. Entonces era como su favorito, o sea, él quería a todos sus hijos, amaba a todos sus hijos, pero era especial. Para él era especial porque era el hijo de la esposa que él quería desde siempre. Entonces, por esa razón, José tiene una especie de bullying, si lo dijimos en palabras de hoy. Sus hermanos le tenían envidia, ¿ya? Le hacían bullying, le tenían envidia, porque tú eres el favorito. Más encima el papá como que le dio una túnica de colores que los demás no tenían. Además José se portaba bien, los hermanos hacían puras embarradas.
Entonces, por todas esas razones, el papá como que tenía cierto cariño adicional a José. Entonces, por esta razón, José la empieza a pasar mal de pequeño. O sea, tenía el cariño de su papá, tenía el apoyo de su padre, de su mamá, incluso algunos hermanos también lo apoyaban. Pero la mayoría de los hermanos le hacían bullying, le hacían mal. Entonces, ahí partió José. José era una buena persona, era una persona íntegra, una persona responsable, que si el papá lo mandaba a hacer algo, él iba, no importaba que fuera más chico, él lo hacía. Entonces, esta manera de hacer de los hermanos lo mandan a que a descargar todo su odio contra él y terminan vendiéndolo como esclavo. Después José va a Egipto y pasa lo que acabamos de leer, ¿ya? Él llega a un Egipto, lo venden como esclavo, lo compra un jefe, que era en este caso de la guardia del rey, y llegamos a la historia. Esto es un pequeño resumen porque es una historia bastante larga. Y resulta que llegamos a este acontecimiento de que José ya estaba trabajando en la casa de su nuevo jefe, que en este caso era Potifar, que era un guardia, un jefe de la guardia del faraón del Egipto. Y entonces José empezó a ser como el mayordomo de la casa. Hacía todo, contrataba a las personas, se preocupaba de comprar lo que se necesitaba, tenía todo organizado en la casa y funcionaba todo impecable. Pero resulta que José ya había dejado de ser un joven, ya había crecido, seguramente habían pasado unos par de años y ya él había empezado a tener cierta juventud. Se dice que también era de buena presencia, era bonito, era hermoso, era codiciable ante las mujeres. Y resulta que la esposa de Potifar le puso los ojos a José, pues. Entonces José, como era una persona íntegra, no quiso sucumbir a eso. Él dijo, no, tengo miedo, aquí más encima mi jefe, el jefe de la guardia, es como no sé, pues, el general de los carabineros aquí en Chile. Entonces era una cosa complicada, pues. Él no quería verse perjudicado por ninguna razón. Entonces él viene y se arranca de la mujer. Entonces la mujer, como estaba acostumbrada a ser la mandamás de la casa, y seguramente los sirvientes que llegaban, ella les decía, ¿sabéis que vente para acá? Los sirvientes lo hacían porque también ella era la jefa de la casa. Por cambio, José tenía su integridad. Entonces él se arrancó. Entonces, como la mujer se enojó, fue y lo acusó. Lo acusó al marido, el marido fue y lo encarceló al tiro, pues era jefe de la guardia. Entonces ahí nos vemos en la historia de José involucrados ciertas características de que José siempre buscó hacer lo bueno. O sea, cuando lo vendieron a los esclavos, cuando lo vendieron como esclavo, él fue a llevarles comida a los hermanos. Y ahí lo agarraron. O sea, él iba a hacer el bien. Y lo agarraron, le llevaron a un pozo y después lo vendieron. Y aquí también, pues en la casa de Potifar también, pues estaba haciendo su trabajo, él haciendo todo como correspondía, lo único que le dijo que no a la esposa de Faraón, y ahí fue cuando cometió su error, entre comillas, que no fue un error, pero ahí fue acusado y fue enviado injustamente a la cárcel. Y aquí la palabra del Señor lo dice con tanta simpleza que fue a la cárcel, y así. Pero uno no se dimensiona a veces de que en la cárcel estuvo años, estuvo mucho tiempo José ahí. De hecho, bueno, entre comillas, él también le fue bien en la cárcel porque organizó los presos y creo que fructificó los esclavos, o sea, los que estaban encarcelados, los organizó y fueron para bien finalmente. Pero el tema es que aquí yo quiero detenerme en un aspecto importante. José estuvo ahí años, estuvo mucho tiempo, incluso llegó hasta casi perder la esperanza. Él estuvo mucho tiempo ahí y yo estaba meditando las cosas que nos están pasando y me di cuenta que existen siempre dos caminos para un cristiano en este sentido. Y quiero nombrarlo a continuación. Que primero está el cristiano que siempre hizo lo bueno. No sé si usted clasifica dentro de esa característica. Hay veces que nosotros como personas no somos personas malas, no somos personas que hacen mal o personas que buscan lo malo o que buscan vengarse. Siempre uno trata de estar dentro de los límites, de estar dentro de la norma, de hacer las cosas bien para el Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces, siendo así, el Señor igual llega un momento en que nos hace pasar un camino complicado, un camino difícil,
nos cuesta. Y uno en ese momento uno se pregunta, pucha, ¿por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy preocupándome de la iglesia, estoy preocupándome de mi prójimo, ¿por qué me pasan calamidades? ¿Por qué tengo que sufrir cosas que a lo mejor no deberían pasarme si yo hago el bien? Y también está otro ejemplo. Por ejemplo, yo hace unas semanas atrás prediqué también algo similar, que está, por ejemplo, Jonás 1:17. Dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, aquí tenemos un ejemplo distinto. Aquí Jonás en la historia de Jonás, no voy a contar la historia de nuevo, para que esta se da larga. Pero Jonás, él fue porfiado. Él no quiso hacer lo que el Señor le dijo. Le dijo: Jonás, tú anda para tal parte y tenés que predicar la palabra del Señor en tal ciudad. Y Jonás dijo: no, yo no quiero. Se fue para el otro lado. Entonces aquí tenemos un caso distinto, ¿ya? El caso de José, por ejemplo, lo llevaron a la cárcel injustamente, ¿ya? Él no había hecho ningún mal, sino que lo llevaron injustamente a la cárcel. Pero en este caso, Jehová tenía preparado un pez que tragaba a Jonás, pero en este caso Jonás tenía la culpa. Aquí Jonás tenía la culpa. Tenía la culpa de no obedecer al Señor. Entonces, el Señor de igual manera nos hace vivir cosas. O sea, si tú fuiste bueno, si tú fuiste una buena persona, si tú nunca hiciste mal ni daño a nadie, siempre seguiste la regla, y el Señor te pasa por un periodo. Al igual que aquel que no hizo las cosas, que se portó mal, que hizo las cosas, igual el Señor trata con esa persona. Igual el Señor te hace pasar estas cosas a veces. Y a veces uno es el responsable. Porque aquí Jonás tenía la elección. Pudo haber dicho: ¿sabéis qué? Sí, voy a ir. Total, el Señor me está mandando, yo voy. Y punto. Pero hay otras razones que no. Entonces, me gustaría que pensaras ahí en tu hogar, ¿en qué aspecto clasifico? ¿Soy de esas personas que fueron porfiadas, que el Señor las está llamando y está a la fuerza haciendo volver o haciendo que cumplan el propósito? ¿O soy de esas personas que hago siempre y que el Señor me prueba y no importa, yo paso la prueba y total, yo entiendo de que en algún minuto va a pasar y el Señor me va a bendecir? Porque si usted se pone a pensar, al final de todas las historias, el Señor siempre te bendice. Si tú has pasado prueba sin hacer lo malo, si te ha tocado difícil en este tiempo complicado, ya que estamos todos encerrados y hemos estado ahí al filo del colapso, has tenido que pasar momentos difíciles, pero el Señor al final del camino tiene una recompensa, tiene un galardón para ti, y depende de cómo tú has actuado. Y si tú has actuado mal, el Señor también te da la oportunidad de poder reconsiderar todo, de poder empezar de nuevo, de darte una segunda oportunidad. Entonces me gustaría que tú meditaras en este minuto en tu hogar. ¿En qué situación yo estoy? ¿Soy de esas personas que hacen las cosas, que hacen el bien y que estoy siendo probado de alguna manera? ¿O soy de esas personas que hizo el mal y pucha, me doy cuenta y quiero resolverlo? Porque, hermano, el Señor está esperando para poder lanzar la bendición, pero tú tienes que estar preparado para recibirla. Y muchas veces, para cuando el Señor nos quiere bendecir, somos probados. Hay muchos pasajes en la Biblia que uno puede ver que cuando una persona va a ser grande, siempre pasa un periodo que es complicado. Por ejemplo, el rey David estuvo mucho tiempo escondido, incluso porque pensó que lo iban a matar, siendo que el Señor lo había elegido, siendo que mató a un gigante, siendo que había vencido muchas pruebas ya hace rato. Entonces, a veces uno tiene que pasar esos procesos, es importante, y uno tiene que tener esa conciencia en la cabeza de entender de que el Señor, yo soy hijo del Señor. El Señor nunca va a querer que sus hijos tengan lo menos. Yo soy papá hoy en día, ¿ya?
Yo el otro día meditaba y yo decía, pucha, mi hijo tiene tantas cosas, tiene tantos recursos que yo cuando era chico yo no tenía. Tiene tecnologías que yo cuando chico yo no tenía. Por ejemplo, yo medito, nosotros trabajamos mucho con computadores, tenemos full tecnología en nuestra casa, tenemos computadores, yo arreglo computadores, así que tengo 4 o 5 computadores distintos. Tenemos teléfonos, que de hecho hay 2 que ocupa mi hijo porque uno lo rompió, entonces tenemos full tecnología. Ojalá yo hubiese tenido eso de chico. Bueno, no existía, después existió y era muy caro, y ahora la tecnología es distinta. Entonces, uno siempre quiere lo mejor para su hijo, lo mejor para su hijo. Siempre nosotros queremos lo mejor para sus hijos. Si podemos, tenemos los recursos como para comprarle lo mejor. ¿Cuánto el Señor con nosotros? Nosotros somos hijos del Señor. El Señor siempre nos va a querer dar lo mejor. Pero también nosotros tenemos que ganarnos esa bendición. Tenemos que también pasar esas pruebas difíciles porque el Señor siempre nos prueba antes de la bendición. ¿Ya? Yo puedo dar testimonio de eso. O sea, yo aquí estoy ahora en un salón que es de un edificio. Bueno, yo compré un departamento aquí y el Señor me dio recursos. Si ustedes me preguntan de dónde, no tengo idea. El Señor tuvo misericordia de mí y aquí estoy. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Entonces, siempre la historia es así. El Señor siempre va a tratar con nosotros de diferentes maneras. Y mientras más uno se mantenga con el Señor más te va a bendecir a ti. Si tú te mantienes en esa brecha de entender de que cuando tú pasas un problema, cuando tú pasas una aflicción, una dificultad, es un proceso de que vas a pasarlo en algún minuto y el Señor al final del camino te va a dar tu recompensa. ¿Ya? Cada trabajador, dice por ahí la palabra, es digno de su salario. O sea, si yo le trabajo al Señor, el Señor también paga. No, a lo mejor no te va a llegar 1 millón de pesos, 5 millones de pesos a tu cuenta, pero sí Dios va a proveer para tu mesa, Dios va a proveer para tus necesidades, nunca te va a faltar. Pero netamente es como nosotros tomemos esto, porque hay gente que sí lo creo, pero no me interesa. Sí, yo creo en Dios, pero ¿qué tipo de creencia tienes? ¿Estás trabajando para el ministerio del Señor? Porque el Señor paga eso. Uno no trabaja gratis, a lo mejor no es un trabajo remunerado, a lo mejor ir a la iglesia, preocuparse de los servicios, ahora de estas conexiones que estamos haciendo, es un trabajo, pero la paga la va a dar el Señor. Y yo quiero transmitirle eso, hermanos, que si estamos pasando procesos difíciles, pase el proceso difícil, llegue al otro lado, aguante lo que tenga que aguantar, pero el Señor no va a dejar eso impune. El Señor te va a bendecir, va a estar contigo. Así que, hermanos, los invito y los animo a que puedan confiar en el Señor, que puedan dejar esta situación al Señor, entender de que es un proceso. Si están pasando un proceso difícil, déjelo al Señor y continúe adelante. Si están siendo porfiados, recapacite. No sea que tenga que venir un pecado a comérselo para que usted tenga que entender de que el Señor tiene propósito. Usted ore al Señor, póngase en el camino que el Señor necesita. Yo sé que usted sabe si estamos bien o estamos mal, cada uno de nosotros sabemos. Y los invito, el Señor tiene una recompensa para todos nosotros, Él es nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros, no quiere algo a medias. Si estamos a medias es porque es culpa de nosotros también. Así que los animo a que podamos identificar nuestro camino, que podamos continuar, los animo a que puedan seguir. Si estamos pasando un problema difícil, si tenemos algunas dificultades, pase para el otro lado, porque esta situación va a mejorar. Así que los animo, hermanos, a que puedan continuar, que puedan pasar este proceso, y si están errados, si están por alguna razón escabulléndose para otro lugar, los invito a que puedan recapacitar el camino. Así que el Señor les bendiga. Así que vamos a orar por esta palabra para que el Señor nos bendiga a todos. Amén.
Señor y Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia. Y te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque podemos meditar en ella, Señor, y podemos identificarnos con ella para primero entender, Señor, que tú nos quieres bendecir. Y ayúdanos, Señor, a poder estar dispuestos, a poder estar conscientes, Señor, de que tú quieres lo mejor para nosotros. Y en esta hora yo bendigo, Señor, a todas las personas que ven esta transmisión, que pueden vernos, Señor, y pueden compartir esta palabra. Así que los bendigo, Señor, y te damos las gracias porque tú nos bendices cada día en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y dele gracias, Señor, por su palabra. Que el Señor les bendiga.